Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy veremos el capítulo 5. Ahí Juan en visión vio el rollo sellado y vio al Cordero, el único digno de abrir ese rollo. Y eso lo encontramos en capítulo 5 y vamos a leer en esta versión Reina Valera 60 y dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel frente que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora veremos el segundo cántico de Apocalipsis. Es un cántico de redención. El escenario de este capítulo 5 es el trono de Dios, exactamente igual que en el capítulo 4. El centro de atención aquí, en este capítulo, es Jesucristo, quien es adorado como Dios. Podemos ver una liturgia ordenada de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos en el capítulo 4 que en el trono está Dios el Padre y su Espíritu Santo. Ahora veremos que su Hijo, Jesucristo, está también ocupando el lugar del trono. Los capítulos 4 y 5 son una visión panorámica del trono, previo a los juicios. Se ve el poder, soberanía y autoridad de quien ejecuta esos juicios. Es parte de la historia futura que Dios decidió revelar a la humanidad. Y el rollo o papiro que está a punto de ser abierto está totalmente lleno. Y solo hay un ser en todo el universo que lo puede abrir. ¿Y quién es ese ser? Jesucristo, solamente Él. Inicia el versículo 1 y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vimos del estudio anterior que quien está sentado en el trono es Dios el Padre. También vimos que frente al trono y muy cerca de él está también el Espíritu Santo de Dios. Y el escenario está organizado, como ya vimos también, en círculos concéntricos. Juan ve que Dios el Padre
tiene un rollo de papiro en su mano derecha. Y continúa el versículo 1. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta, la que pongo aquí como una gráfica, es la forma que tenían los libros del siglo I. Eran rollos de papiro, fabricados con tallo de papiro entretejido, machacado, aplanado y secado. Ese tipo de papel tenía siempre un lado más liso que se usaba para escribir, pero este libro usa los dos lados y además está perfectamente sellado. El libro estaba totalmente lleno, así que nadie podía agregar nada en el libro. Versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Juan ve a un ángel de alto rango que visiblemente es muy poderoso. Continúa el versículo 2. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel proclama en todo rincón del universo un mensaje que Dios le ha dado. ¿Existe alguien ahí que tenga las cualidades para abrir este rollo sellado? ¿Existe alguien capaz, calificado y con el poder suficiente para hacerlo? El punto es que al abrir los sellos se ejecutará juicio sobre la tierra. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esa búsqueda incluye a todo ser creado, tanto humano como angélico. La búsqueda de ese ser capaz abarcó todos los confines del universo. Se buscó también en los confines de la tierra y tampoco se encontró. Todos estaban tan poco calificados que ni siquiera eran capaces de verlo. Isaías 46, 9 y 10 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho y haré todo lo que quiero. Continúa el versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Lo que hacía llorar a Juan era el silencio total por ausencia de candidatos. Ni querubines, ni serafines, ni apóstoles, ni profetas. Nadie era digno. El contenido del libro, tan importante y crucial para el futuro, era inaccesible. Son instantes de suspenso, todo está en impasse, como en un gran paréntesis. Juan está angustiado, pensando que los planes de Dios se han frustrado. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, uno de esos 24 representantes de la iglesia es el que le habla a Juan, porque lo ve angustiado. Nadie va a frustrar los planes de Dios. El silencio que te aflige terminará. Jesucristo no solo es digno, sino que es el único ser que puede hacerlo. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. El anciano continúa diciéndole a Juan, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Con su muerte, con su resurrección, Jesucristo venció y tiene toda autoridad. Filipenses 2, 8 al 11 dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos cómo está conectado Filipenses con esto que estamos viendo.
Mateo 28:18 dice, el mismo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay duda, el único digno de abrir es Jesucristo. Continúa el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Justo ahí, en el lugar donde está Dios el Padre y su Espíritu Santo, está este cordero. Juan ve a un cordero vivo, pero con señales de haber sido sacrificado. La figura del cordero nos muestra la humildad y mansedumbre de Jesús. Ese Jesús que cargó con todo el pecado para ofrecer salvación al que cree. Sin embargo, muy pronto el mundo conocerá también la ira del cordero. Juan 1:29 dice, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 6 continúa, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el contexto hebreo, los cuernos y los ojos tenían un simbolismo. Veamos. El cuerno simboliza poder, el ojo simboliza sabiduría y el número 7 simboliza algo pleno o completo o perfecto. Por lo tanto, podemos, ya juntando esos simbolismos, decir que 7 cuernos significa poder pleno o absoluto. En otras palabras, omnipotencia. De igual manera, 7 ojos significa sabiduría plena o absoluta. Y otra forma de decirlo es omnisciencia. Y los 7 espíritus, ya hemos visto antes, que son el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Cordero es omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, es Dios. Y el Espíritu Santo o Espíritu de Cristo fue enviado por el Padre al mundo, justo como dice acá. El Cordero, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son el único Dios verdadero. No son 3 dioses, es un único Dios en 3 personas. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero, o Jesucristo, el único digno, recibió del Padre el rollo sellado. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esta frase, se postraron, es la palabra griega piptó y significa literalmente caer en tierra. Cuando el Cordero, el único digno para tomar el rollo, lo toma, hay gozo. Todos los presentes se postran delante de Jesucristo y le dan adoración. Los 4 serafines, o sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan a la iglesia, cayeron en tierra. La apertura del libro que ha tomado desencadenará juicio sobre el mundo. Continúa el versículo 8. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En griego no dice todos, sino dice cada uno. Y la pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes tenían las cítaras, o sea, las guitarras, que es la palabra correcta? Por el contexto, son los 24 ancianos, pues los 4 seres vivientes tienen otras tareas que se verán un poco más adelante. También páteras, o sea, incensarios, y esparcían el grato aroma de las oraciones. Salmo 33:2 dice, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Y Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Continúa el versículo 9 y dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Aquí inicia el que es el segundo cántico de los 20 cantos que aparecen en Apocalipsis.
Es el cántico de redención que solo pueden cantarlo los seres humanos. Ahí expresan su regocijo los 24 ancianos o, lo que es lo mismo, la iglesia o la esposa del Cordero. No hay nadie que pueda hacer lo que tú haces y no hay otro que sea digno. Damos gloria a Dios porque puede proseguir el plan establecido por Dios. Continúa el versículo 9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La iglesia aquí da gracias por el sacrificio expiatorio y redentor de Jesucristo. Por eso es que estamos seguros que estos 24 ancianos son la iglesia, porque son salvos. Además, enfatizan que son de toda raza y no de una raza en particular. No son ni ángeles, pues no pueden ser redimidos los ángeles, ni el pueblo de Israel, porque sería una raza en particular, o una nación o una lengua en particular. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Continúa el versículo 10 y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este es el privilegio de todos los salvos de la era de la iglesia, o sea, de nosotros. No éramos pueblo de Dios, pero llegamos a ser pueblo de Dios por adopción. Y todos los salvos, el cuerpo de Cristo, nos sentaremos con Él en su reino. Además, desde que hemos sido salvados, somos sacerdotes a su servicio. Primera Pedro 2, 9 y 10 dice claramente, mas vosotros, la iglesia, los salvos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Primera Pedro 2, 9 y 10. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. A la corte celestial que hemos estado viendo se unen muchos ángeles. Nada se improvisa en el protocolo de esta exaltación al Cordero de Dios. Todo sucede aquí en el orden y en la forma que Dios lo ha preestablecido. El versículo 11, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Definitivamente esta es una hipérbole de Juan para expresar una enorme multitud. En el texto griego dice miriadas y miles de miles. Eso, en otras palabras, significa incontables. Y este inmenso grupo de ángeles rodeaba todo el escenario del trono. Todos, al unísono, proclamaban su mensaje y lo hacían con gran potencia. Continúa el versículo 11. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Su mensaje proclama los derechos que como Dios tiene el Cordero. Tomar el poder, pues es soberano, todopoderoso, eterno e infinito. Tomar las riquezas, pues es el creador y autor de todo cuanto existe. Tomar la sabiduría, pues es omnisciente, omnipresente y juez justo. Tomar la fortaleza, pues es digno de liderar todos los juicios finales. Y tomar la honra, la gloria y la alabanza, pues Él es el único Dios verdadero. Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Vemos aquí cómo todo, absolutamente todo, le rinde honor a Dios. Detalla primero las 4 partes que componen el escenario de la creación. El primero, segundo y tercer cielo, la tierra o litósfera, el subsuelo y la hidrósfera. Todo está incluido en esa frase.
Luego agrega a todos los seres que habitan en ese escenario creativo. Y no solo eso, agrega a la adoración a todo lo demás, aunque no tenga vida. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La totalidad es creación de Dios. Continúa el versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son lo mismo, son Dios, aunque los tres no son el mismo, pues cada uno de ellos es una persona diferente. Los tres merecen toda nuestra adoración, obediencia, sumisión y respeto. Y termina el versículo 13 con estas palabras: por los siglos de los siglos. La adoración que merece Dios de parte de su creación es por siempre, es eterna. Incluso los que mueran negando a Dios y por lo tanto vayan a condenación, cuando estén delante del juez justo, Jesucristo, sabrán que sí había Dios. Versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los cuatro serafines se unirán a los millones de ángeles y a toda la creación, y su adoración será por medio de una afirmación. Amén, que así sea. Continúa el versículo. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y también la iglesia, representada por estos 24 ancianos, adorará a Dios. Lo harán postrándose a tierra como muestra de rendición total a Dios. Ahora todo está ya listo y preparado para la ejecución de los juicios. El Cordero tiene el rollo sellado en su mano y se prepara para abrirlo. El misterio de su contenido está por revelarse. Hay expectación. He preparado en forma gráfica cómo podría verse lo que Juan vio en visión, en el sentido de la organización, de la distribución en el área del trono de Dios. Y para eso he hecho algunos dibujos y tomado algunas partes de los versículos de esos textos de el capítulo 4 y 5. Y dice, sube acá. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Es lo primero que él ve, un trono. Después dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y puse acá algo rojo, como una piedra preciosa de color rojo. Ya sabemos que es Dios el Padre. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso significa, era como un arco iris de color verdoso. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahora ya sabemos que los 24 tronos estaban ocupados ahí por ancianos con coronas que representan a todos los salvos de la era de la iglesia, que nos representan a nosotros, que son la iglesia. Y del trono se miraba que salía como truenos, como relámpagos, como voces. Y lo que está haciendo Juan aquí es utilizando cosas que él ha visto, que pueden ser similares a lo que él está viendo en ese momento. También pongámonos en el lugar de él, lo difícil de describir algo que nadie ha visto, que nadie ha experimentado, con palabras de esta tierra. Es difícil. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hogueras ardiendo frente al trono, y dice claramente que es el Espíritu Santo de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, recordando esos enormes depósitos que se llamaban mar en el templo, pues es lo que ve él,
un como gran depósito, pero en vez de ser de bronce, es transparente. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Juan está usando símiles y muchas veces dice como león, no es un león, como becerro, no es becerro. Entonces, he preferido poner acá solo 4 espacios numerados del 1 al 4. Son 4 serafines. Y en la mano derecha había un rollo sellado, un pergamino sellado con 7 sellos que nadie podía abrir. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El único capaz de abrir este libro sellado es Cristo. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y lo siguiente que va a hacer es abrir los sellos y desatar juicio sobre la tierra. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Ya no hay nada que pueda detenerlo y el juicio es inminente. Y esta tierra va a conocer la ira de ese cordero como inmolado. Tuvieron oportunidad y no la aprovecharon. Sin embargo, después del rapto, ya en ese periodo de tribulación, nuevamente la misericordia de Dios va a dar la oportunidad para creer en Jesucristo como Señor y Salvador, aunque va a ser muy doloroso y muy difícil. Y veamos como resumen este texto de Romanos 8, 32 al 35 y 37 al 39. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres estar totalmente seguro de ser parte de esa escena maravillosa eterna que vimos hoy? Reconoce tu pecado, porque aún hay tiempo. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Es la única manera. Y al hacerlo, con toda seguridad, tú vas a estar allí, junto al trono, rodeando al trono, alabando a Dios. Señor, te damos gracias por la seguridad que tu palabra nos da de esa salvación tan grande que tú compraste para nosotros. Ahora somos tus hijos, Señor, y estamos seguros que un día estaremos alrededor del trono alabándote a ti por siempre. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.